Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a continuar la clase de ayer, refiriéndonos nuevamente a que estábamos entrando al tema de la cibernética. Y mencionábamos que esta es un ámbito, es un campo fundamental, muy importante, hoy en día central en el conocimiento de los diferentes aspectos vinculados a la ingeniería de sistemas. Este ámbito es además en sí una de las corrientes en el ámbito de sistemas, ¿no? Que tiene que ver con los sistemas complejos adaptativos, ¿no? Eso tiene que ver, la cibernética tiene que ver con ello. Y que solemos introducirnos sobre este aspecto en diferentes circunstancias, ¿no? Yo lo he aplicado a nivel del tema tributario y me ha servido de base para el desarrollo de mi propuesta de tesis en el doctorado, que finalmente no se logró cerrar en donde lo hice, pero sí fue el aspecto central de esas ideas que me parecen a mí son las más evolucionadas en materia de conocimiento de la realidad desde la perspectiva de sistemas. Entonces, habíamos llegado a pasar ya a un segundo momento en la cibernética, luego de Wiener y su visión cibernética, ¿cómo se dice? Positivista, eh, una cibernética todavía en el marco de la visión clásica, pasamos a una cibernética mucho más articulada, con una visión de la realidad más cambiante, más interactuante, con la visión de este cibernetista Ross Ashby, y que fue el que le provee las herramientas conceptuales a Stafford Beer, al quien se le reconoce como el padre de la cibernética organizacional, con una propuesta articulada, una propuesta muy completa, una propuesta simplemente adelantada de la manera como hay que entender la organización eficaz, pero en perspectiva futura, que se llega a denominar modelo del sistema viable, modelo del sistema viable. Y es el modelo, el modelo del sistema viable coge una serie de aspectos, ¿no? Pero es muy importante porque él se sienta estas ideas sobre el desarrollo cibernético, el desarrollo de los conceptos de cibernética de la perspectiva de personajes muy metidos en este ámbito. Y hemos explicado qué se puede entender como cibernética, ¿no? La cibernética de Ashby va a ir a una cibernética menos mecanicista, ¿no? Menos clásica, menos en el lenguaje tradicional. También no sé si hay diferencia en el entendimiento de la realidad. Lo que hay, sí, clara diferencia es la manera como se expresa la formulación de ese entendimiento de la realidad. Entonces, Ashby tiene una visión mucho más amplia. Y él dice, ¿no? La cibernética trata con todas las formas de comportamiento en cuanto ellas sean regulares, determinadas y reproducibles. Cuando dice regulares es porque se presenta de una manera, eh, digamos, constante, pero necesaria, en forma necesaria, ¿ya? Son regulares porque están incorporados en el comportamiento de un fenómeno determinado. Nuestra regulación focal, la manera como focalizamos nuestra vista, es algo que se produce en forma regular.
constante. Regulamos nuestra focalización de los objetos en forma regular. Y eso es un mecanismo de regulación constante. O sea, es un mecanismo cibernético, es un servomecanismo y se presenta en forma regular. Eso dice Ashby, es decir, trata de todas las formas de orden cuando ellas son regulares, determinadas, es decir, tiene causas definidas, y está bajo ciertas condiciones de darse y de enrumbarse el comportamiento, ¿no? Y también que son reproducibles. Eso es lo que dice Ashby, reproducibles porque él pretende establecer esos aspectos característicos de un fenómeno determinado para poder llevarlo a formas construidas, a formas, digamos, ¿cómo se diría? Reproduciendo en un constructo humano lo que un fenómeno de la naturaleza que está regulado se da, de tal manera que puede reproducirse, es decir, llevarse a un plano, ¿cómo se dice?, artificial, ese de comportamiento artificial. Los posgrados que se van a dar van a tener en cuenta ahora, al lado del desarrollo de la cibernética, los posgrados van a tener un espacio cada vez más amplio, le da un lugar mucho más preferente a la investigación operativa o en general a la ingeniería de sistemas. Los posgrados en estas materias van a crecer, van a desarrollarse de manera amplia. Pero sin embargo, años 1960 y hasta 70, las universidades serán dominadas, tendrán dominio de ellas el enfoque mecanicista y fisicalista en el campo propiamente de las ciencias sociales. Es decir, hay una fuerte corriente, una corriente muy impulsiva, agresiva, de planteamiento, de mirar la realidad desde el punto de vista del mecanicismo clásico y sobre todo del fisicalismo, de mirar la realidad social, ¿ya? Y a esa forma de mirar la realidad social se llama marxismo. Se le va a llamar marxismo, es el marxismo. ¿Por qué? Porque se basa en un principio filosófico. ¿Cuál es el principio filosófico característico del marxismo? ¿Cómo se llama ese principio filosófico básico? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Ustedes han estudiado en la secundaria, ¿no? O han escuchado sobre el marxismo, por lo menos, ¿no? ¿Cuál es su base filosófica principal? ¿No? ¿Han pasado ustedes por la secundaria? A ver, Diego Martínez, ¿estás ahí? No está. ¿No está Diego? No está. ¿Está Eric Jaramillo? Ya, ¿te acuerdas? ¿Te ¿La acuerdas? secundaria? En la secundaria, sí. Eh, ¿Qué parte? Porque yo estuve en pandemia y ya no fui a escuela ya. ¿Cómo? De primero a tercero estuve presencial, ya de cuarto a quinto ya fue puro virtual nomás. Así que ¿Y, no me y, acuerdo mucho. qué no entiendo? O sea, cuando tú haces virtual, tu recuerdo de las cosas son vagas o nulas. ¿No es eso lo que me está diciendo? Porque no se viven las mismas experiencias que en el presencial. No, aguanta.
Es decir, tú me estás diciendo que esta clase que estamos dictando no tiene el mismo valor que presencial. No, estoy diciendo de experiencias de secundaria, universidad es otra cosa. No, no, no aguanta. ¿Cómo va a ser otra cosa? La enseñanza virtual es igual. Ah, enseñanza, ¿eh? No, ahí sí, normal. No, pero por eso te estoy Algo diciendo, así. ¿te enseñaron acerca del, te dijeron, te explicaron qué es el marxismo? Marxismo, ah, No, un profesor que era de historia, sí, sí, más o menos me dio idea que era el marxismo. no, En cuartos, no me pero, acuerdo. No, no mucho. a saber cuál es la base filosófica del marxismo, No, no, no mucho, no me dieron mucha base. pues, No era mucho. pero ya que ustedes, ya que son estudiantes universitarios, deben familiarizarse, estar al tanto. El marxismo, su base filosófica se llama el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico. Esa es la base filosófica. Es decir, la combinación de las ideas básicamente fisicalistas que hay en la ciencia clásica y dialéctico, es decir, que utiliza el razonamiento de los contrarios para explicar el comportamiento de los fenómenos. Eso es la base filosófica del marxismo. Entonces, esto tiene mucha importancia porque eh, la, la, la ingeniería de sistemas no va a poder desarrollarse de manera fluida en el ambiente universitario debido a que hay una fuerte resistencia, porque la forma de pensar que domina los centros académicos son fuertemente mecanicistas y fiscalistas, ¿no? Porque influye mucho el marxismo en esas épocas. Lógicamente, por esa razón, no se da el despliegue de la ciencia de sistemas, porque la ciencia de sistemas, la teoría general de sistemas, cuestiona, objeta que esa sea la forma apropiada de entender la realidad. Entonces, es por esa razón que, digamos, las mentes universitarias, tanto docentes como estudiantes, se resisten a aceptar una idea renovada como las ideas de sistema. El materialismo dialéctico e histórico tenía una perspectiva objetivista, positivista, que, digamos, pretendía de que el observador tenía una idea clara de lo que sucedía en la realidad, ¿ya? Y que esa idea clara podía tener un orden de entendimiento, un marco de entendimiento correcto. Ese marco de entendimiento correcto era justamente el materialismo histórico. Entonces, cuando los marxistas enseñaban a la gente, ¿no? Les persuadían que era así, les enseñaban el marxismo, pues eso era la manera como se entendía la realidad. Hay que entenderla en términos de lucha de contrarios y que existe una explicación de esa lucha en virtud de las diferencias que hay, de la diferencia de intereses que hay entre el propietario de los medios de producción y el proletariado, haciendo que esta dialéctica sea una dialéctica necesaria para la transformación de la realidad. Bueno, ese objetivismo positivista enrumbado hacia una actitud dialéctica de la realidad eh, prevaleció, fue digamos, más dominante en las ideas de la época que el enfoque relativista, fenomenológica y cibernética que traía la nueva ciencia, ¿ya? Es interesante porque acá hubo resistencia, es decir, quería entrar la teoría de sistemas y el marxismo planteó
un obstáculo, una barrera, un muro durísimo que duró mucho tiempo en poder quebrarla, revertirla. Mientras que en los países socialistas, donde el marxismo era el pensamiento, la ideología predominante, fue introduciéndose con sus propios pensadores, por supuesto no sin dificultad, metiendo estas ideas. Fíjense, yo les quiero dar a conocer. Esperen un segundito. Yo tengo literatura de todo tipo, ¿ya? Esta es una literatura marxista, ¿ya? Que en algún momento podría considerarse, pues, no, ¿cómo se dice? Subversiva, una cosa así, ¿no? Pero yo lo he mantenido en mi biblioteca, ¿ya? Es marxista, ¿no? Se llama La Dirección Científica de la Sociedad. Eso es esa obra. Y dice ahí, más abajo, si ustedes lo pueden leer, es un experimento de investigación en sistema. ¿Ya? Esta obra fue producida en Rusia, en Moscú, ¿ya? Es decir, en la capital del marxismo de esa época. El autor, Afanasiev, no sé si por ahí, no sé si lo están viendo, sí, Afanasiev, ¿ya? El autor de este libro es este pensador Afanasiev, que es un pensador del orden socialista, marxista, ¿ya? Y su obra tiene una importancia grande en el orbe socialista, porque tanto en Rusia como en el orbe de Rusia, donde el marxismo tenía bastante influencia, esta forma de entender la realidad, nueva forma de entender la realidad, se fue difundiendo. Perdón, un segundo. Bueno, ya, fíjense, esta obra, voy a leerles a ustedes el índice, ¿ya? Está primero el prefacio. El prefacio tiene un primer capítulo que es Sistemas Dinámicos Integrales, Conceptos de Dirección. Ese capítulo tiene dos secciones. Uno trata de los sistemas integrales y el segundo de los sistemas autogobernados. Y dentro de ello, concepto de dirección. El segundo capítulo dice la sociedad como sistema autogobernado. El tercero es sociología marxista. Perdón, la sociología marxista ofrece la concepción integral de la sociedad. Y segundo, el gobierno espontáneo, el gobierno consciente de la sociedad. Es el capítulo 2. El capítulo 3 se titula El gobierno de la sociedad capitalista.
Dice, primero, la esencia clásica del gobierno de la sociedad capitalista, segundo, el gobierno de la producción capitalista moderna. Luego, el gobierno de procesos sociales y espirituales, regulación de la conducta de los hombres. ¿Ya? Bueno, esta es una obra que es publicada el año 1900, pero ¿dónde está la fecha de la publicación? El año, no veo. Pero esta publicación llega a América Latina antes que llegue la teoría general de sistemas. Esta literatura tiene una presencia en los países como el nuestro, antes que llegue a nuestro país los escritos de Bertalanffy. Que no encuentro la fecha, pero ahí está, ahí en algún lugar está la fecha. Ya le he perdido. Pero es el año 1972. 1972. Caray. De repente en el prefacio, en algún lado. Bueno. Dice, nos parece particularmente, en parte del prefacio dice, nos parece particularmente fructífero, está hablando un marxista, para la solución de los problemas teóricos de gobierno, el enfoque de sistemas. El enfoque integral del funcionamiento y desarrollo de la sociedad. El enfoque que, aplicado al estudio de la sociedad, ha hallado su expresión mejor, según dicen este pata, Afanasiev, dice, ha encontrado su expresión, ha hallado su expresión el materialismo histórico en la doctrina marxista-leninista de la formación socioeconómica. O sea, este tipo pretende hacer creer a sus lectores de que el marxismo es la mejor expresión para entender la realidad como un sistema. Al decir eso, tiene una pretensión media curiosa, pero digamos, por lo menos deja ver que ver la realidad como un sistema es superior, es lo máximo, es la última chupada del mango. No lo pone de esa manera, con esa expresión, pero es como si lo dijera cuando dice que eso es el marxismo, porque los marxistas piensan que el marxismo, pues lógicamente, es la mejor manera de entender la realidad. Pero dice que ese entender la realidad es un enfoque de sistemas. Muy bien, no le voy a leer más, o sea, solamente quiero hacerle la referencia, perdón, aquí está. No encuentro la... Me he cambiado de forro, después de forro nuevo, de repente está en la contracarátula. Bueno, en otras palabras, las ideas de sistemas, y en este caso, que tienen que ver con aquellos aspectos relacionados al mejor entendimiento de la realidad, va también a tener, va a emerger en ámbitos distintos por otros autores, por otra gente. Nosotros reconocemos a Bertalanffy como el padre de la ciencia de sistemas. Y no sabemos, el marxismo tiene una manera pues de querer envolver todas las ideas dentro de su marco filosófico e ideológico, una manera que puede, ahí no hace esa referencia a pensadores distintos que a las que ellos tienen, ¿no? Pero bueno,
Pero en América Latina, en los países como el nuestro, el marxismo tuvo mucha fuerza. Y no surgieron por acá las ideas de sistemas, marxistas de sistemas, sino que el marxismo se opuso, se puso resistencia a cambiar y a renomar su entendimiento de una manera distinta, más fenomenológica, relativista y cibernética, ¿no? Que traía la nueva ciencia, pero al final ellos cayeron también en esta idea. Claro que Afanasiev va a ser uno de esos pensadores rusos proscrito, es decir, por estas ideas que se van a dar, que va a presentar a la sociedad marxista, Afanasiev va a ser considerado un revisionista, un revisionista. Ese es un título que los marxistas aplican a quienes quieren volver al pasado en ideas, en prácticas, revisionistas. Y entonces, y seguramente lo van a perseguir, ¿no? Por ideas que no son propiamente del marxismo. Aunque él permanentemente en el libro, si ustedes leyeran el libro en forma completa, en realidad es un marxista convicto y confeso, pero no puede rehuir aquellas ideas y principios que ya se van descubriendo y apareciendo en el marco de un rejuvenecimiento de la ciencia moderna que también se da en esos lares, ¿no? Entonces, Staffordville, como he mencionado anteriormente, va a articular esas ideas de la cibernética para dar un planteamiento amplio y bastante completo del entendimiento de las organizaciones, tomando como base los aportes filosóficos, ideológicos de Ashby, al cual, a lo que se le va a llamar la cibernética organizacional. Y es ahí, como les mencioné, que esta manera de entender va a tener un orden, un esquema, una serie de principios, de conceptos que permiten a la persona, al analista de una organización, pensar la organización, pero desde la perspectiva de sistemas. Se va a llamar el modelo del sistema viable. Así se va a llamar. Es un modelo, es una representación conceptual, genérica. Algunos decimos que el modelo del sistema viable es un framework, un framework. ¿Han escuchado qué cosa es un framework? Diego Pajuelo. No, profesor. ¿Nunca has escuchado? O sea, no sé lo que es. Ya, no sabes lo que es. A ver, ¿qué piensa Tania? ¿Has escuchado la expresión framework o marco de trabajo? Framework o marco de trabajo, ¿has escuchado alguna vez? Para lo que es software, informática, me parece. Ya. Bueno, también se utilizan en ese ámbito frameworks, o sea, marcos sobre el cual yo desarrollo los componentes de una determinada aplicación o sistema de información, ¿no? Y framework es cualquier cosa que expresa la manera como yo articulo algo. Mi framework, para desenvolverme en mi casa, el framework es la distribución física de ella, ¿no? Cuando yo plasmo, yo tengo en mi distribución física el espacio para dormir, mi espacio para comer, mi espacio para ver televisión, mi espacio para enseñar. Cuando yo hago esa descripción, sea gráfica o descriptivamente, yo estoy mostrando mi framework de mi hábitat. El framework es un marco sobre el cual yo voy a desarrollar una serie de ideas, el framework. En software, el framework es los instrumentos, los estándares
que vas a utilizar para desarrollar una aplicación determinada. ¿Ya? Es el framework. Muy bien. Y entonces el modelo de sistema libre pues, se dice que es un framework, es decir, un marco general sobre el cual yo pienso la organización. O sea, me dice qué consideraciones debo tener yo, qué consideraciones debo tener yo para pensar la organización, para entender la organización, para diseñar la organización como si fuera un sistema. Que fuera un sistema cibernético, ¿ah? Un sistema cibernético. O sea, que tenga mecanismos de control, de regulación. Ya, eso es. El modelo viable es un framework que me permite llegar a ello. ¿Está claro eso? Ojo, esto que estoy explicando es tema de examen. Si usted no lo puede llegar a entender, me tiene que avisar. Muy bien. Entonces, hemos dicho, ¿no?, que hay un modelo viable. En realidad, lo que está haciendo o lo que hace Stanford Beer es utilizar los conceptos de cibernética para poder entender e interpretar el funcionamiento de una organización. Entendiendo e interpretando ese funcionamiento, desarrolla ese framework, al cual se le llama modelo del sistema viable. No es una metodología, ¿ya? Por si acaso, porque algunos dicen, yo aplico la metodología del modelo del sistema viable. Eso no es una metodología, es un marco nomás de trabajo, es un marco de trabajo. Tiene que tener cuidado en eso, ¿eh? Porque muchos responden a la hora de la pregunta del examen de una manera equivocada, cuando yo he insistido de que no se trata de un método de trabajo, sino de un marco de trabajo. Muy bien. Entonces, en este framework, el modelo del sistema viable, se va a representar la estructura, los procesos, las interrelaciones y la manera como se va a producir los flujos de interacción de una organización vista, entendida del punto de vista cibernético. Yo puedo mirar algo, una realidad, del punto de vista físico. Puedo ver la realidad desde el punto de vista marxista, del punto de vista existencialista, del punto de vista religioso, del punto de vista evangélico, del punto de vista católico. Uno puede ver la realidad desde diferentes puntos de vista, ¿sí o no? Yo veo la realidad de mi hogar de la perspectiva de abuelo. Mis nietos de la perspectiva de nietos o de hijos. Cada uno tiene su propia perspectiva. Yo miro esta clase, yo la observo, la percibo de la perspectiva docente. Ustedes la perciben de la perspectiva del aprendizaje, la perspectiva del estudiante. ¿Está bien? Yo busco hacer algo acá en mi perspectiva y usted va a encontrar algo desde su perspectiva. Por eso cuando yo le digo, hay una pregunta, una observación y de cochineo, una exigencia, lo que yo estoy tratando de hacer es que usted desde su perspectiva de estudiante pueda hacer una observación, que yo no la veo porque yo la veo siempre de la perspectiva docente y de mi perspectiva no estoy haciéndolo mal, ¿no? Pero eso de que yo me gratifico, yo me siento chévere por lo que hago, desde mi perspectiva es así, ¿sí o no? Pero eso no puede ser lo correcto, lo real. Yo tengo que evaluar, mirar desde la perspectiva de mis clientes, que son ustedes. ¿Está bien? Perspectiva. Perspectiva es desde qué punto de vista yo veo algo. Y entonces, el punto de vista de la cibernética es que yo, con el modelo viable, yo puedo entender de una manera distinta la organización.
Y en ello, la organización es concebida la organización como un complejo, como un sistema complejo, pero un sistema complejo integrado. La organización es un sistema complejo integrado, está integrado, todos los aspectos, todos los componentes, las acciones, los factores, ¿no? los insumos, lo que hay, están integrados. Ese es el entendimiento del cibernetista organizacional. El cibernetista organizacional considera que la organización debe desarrollar capacidad adaptativa. Debe ser capaz que en el mercado, en la sociedad donde se encuentre, vaya adaptándose para que de esa manera pueda sobrevivir y tener éxito. Porque esa adaptación le va a permitir enfrentar exitosamente la competencia. Los cambios que se dan en el gusto, en la actitud, en las capacidades económicas, etcétera, en ese ámbito, ¿no? Tiene que adaptarse. Y va a permitirle también tener éxito en un ámbito complejo, en medio de algo muy complejo. Entonces, si yo tengo esta idea, que la organización es un complejo integrado, que debe desarrollar capacidad adaptativa para sobrevivir, se da en virtud de un entendimiento del entorno, que es competitivo, cambiante y complejo. Competitivo, cambiante y complejo. El concepto competitivo que viene de esta corriente es tomado, es considerado desde el punto de vista del entendimiento natural, ¿Qué cosa? ¿Cómo se observa la competencia en el mundo natural, en la naturaleza? Y se ve en la lucha por la sobrevivencia entre el depredador y la presa. Y entonces todo ente en el mundo competitivo, del mundo natural competitivo, ahí uno es a la vez depredador y a la vez es presa. Es decir, uno tiene que comerse a otro, uno tiene que cazar a otro para poder sobrevivir. Y para poder sobrevivir no debe dejarse cazar por otro. ¿Está bien? Ese juego de depredación-presa es lo que el naturalista que va a formular este entendimiento, que es cibernético, tome en cuenta de que la organización vive un mundo, un entorno competitivo. Se lo quieren comer, pero a la vez él debe adaptarse para poder tener éxito con lo que quiere conquistar, que quiere alcanzar. ¿Está claro? Esto es las consideraciones de base. Los principales conceptos que se va a utilizar en cibernética tradicional y también en la cibernética organizacional es la comunicación. ¿Por qué la comunicación es un factor importante? Porque es la única manera de poder manejar los elementos que me van a permitir tomar una decisión. En la medida que yo cuente con mecanismos comunicacionales que me transmitan la información, que también es otro de los aspectos importantes, que me transmitan la información, yo puedo en base de eso tomar una decisión, hacer cambios, conducir por una ruta o por otra, contener la marcha, acelerar, tomar una acción. Y el otro concepto realmente importante se llama la retroalimentación. ¿Qué cosa es la retroalimentación? ¿Qué es la retroalimentación, estimado Luis Vallejos? ¿Qué es? No está, ¿no?
Presente. ¿Ya? ¿Me puede responder o no? Bien, entonces, ¿qué me dice Guaque? El alumno Presente, Amir Guaque. presente. ¿No era cuando los resultados se reintroducían de nuevo al sistema para mantener un control? ¿Cómo? No te entendí bien. ¿Pero se escucha? ¿Se escucha bien? Te escucho, hacia media calle. Ya. Perdón. ¿No era cuando el resultado se reintroducía de nuevo al sistema para mantener un control? Cuando los soldados, dice, soldados, Los resultados, los resultados son introducidos para, para mantener un control, para mantener un control. ya, más o menos. Eh, es decir, yo digo que la retroalimentación es un mecanismo que permite tomar en cuenta el resultado que se obtiene de una acción para poder corregir, mejorar o mantener la acción que hemos tomado. Yo tengo una situación, genera un efecto hacia algo o al entorno o a alguien determinado, y él me retorna algo para yo poder ver si mantengo lo que estoy haciendo, lo mejoro o lo empeoro, ¿no? Retroalimentación, respuesta del medio hacia mi acción para que yo pueda evaluar y ver qué hacer. Y entonces digo, eso es una retroalimentación. Cuando yo tengo un resultado y yo soy consciente que no me salió bien, yo soy consciente, yo puedo producir o generar un efecto de realimentación. Hay dos expresiones, retroalimentación y realimentación. La realimentación es cuando mi resultado yo mismo lo evalúo y digo, no me salió completo, no me salió bien, mi explicación estuvo a media caña, lo voy a hacer mejor. Realimentación. Pero si usted me dice, no, profesor, lo que usted dice no se entiende ni Michi, está hasta el perro, o sea, no hay claridad. Usted me da algo frente a eso que yo he hecho y utilizo esa opinión para hacer una corrección. Yo lo que estoy haciendo es retroalimentando. ¿Está bien? ¿Está claro? La retroalimentación es distinta a la realimentación. La realimentación, mi propio resultado, yo lo utilizo, lo reingreso para hacer un ajuste. La retroalimentación es la respuesta del medio que yo introduzco para hacer un ajuste o para mantener, ¿no? O sea, yo necesito una retroalimentación. Para mí, mi retroalimentación, o sea, frente a los resultados es cuando la respuesta de mis preguntas teóricas se dan en cierto nivel, ¿ya? Yo digo, ya, eso me retroalimenta, dice, yo estoy bien, voy a mantener la forma como yo le explico a los chicos. Pero si están hasta el perno, sacan un resultado mal en esa materia, las preguntas relacionadas al tema teórico que yo explico, y entonces yo digo, no, entonces tengo que corregir, porque yo veo que no hay un buen entendimiento del tema. ¿Ya? Retroalimentación. Muy bien. Entonces, decimos entonces que los principales conceptos que se dan en el modelo cibernético y en la cibernética en general son la comunicación, la información, la retroalimentación. Y todos aquellos principios que se deducen. Es decir, que uno cae en cuenta cuando observan la realidad buscando formas similares. Cuando tú compites en fútbol, de repente hay cosas que suceden ahí que también se utilizan en el juego
de negocio, en el juego de negocio. También se produce. Y yo busco isomorfismos o formas similares, ¿no? Entonces, yo debo decir, el modelo viable, los conceptos que utiliza son esos tres que he mencionado, y también utiliza principios, pero que los deduzco de formas similares que se dan en el comportamiento del sistema neurológico, de los sistemas neurológicos, ¿no? Que es las formas similares que se dan en el comportamiento humano, neurológicamente hablando, con el comportamiento de una organización, ¿ya? Hay ahí formas similares. Stafford Beer desarrolló ciertos criterios que permitían que la organización pudiera calificarse cuando se entendía desde el punto de vista viable, se diseñaba desde el punto de vista viable, fuera eficaz o efectiva. Beer tiene, en el modelo viable, establece criterios de efectividad y control organizacional que son la base del modelo. La base del modelo es efectividad y control. Efectividad y control. Cuando Amir, ¿no? Amir creo que fue el que mencionó, es que se produce la retroalimentación, es el que yo utilizo para llevar ese control. Y entonces yo llevo el control observando si efectivamente la respuesta que yo obtengo está dando cuenta de que yo estoy yendo por donde debo ir. Y al hacer eso, yo genero efectividad. Es decir, al hacer el ajuste, afinamiento, yo finalmente voy a lograr lo que se espera, ¿no? Según este modelo viable, debe existir 5 funciones. ¿Por qué se llama viable? ¿Qué piensa, digamos, David? Profesor, es algo que se puede realizar, se puede modelar. A ver, bueno, no sé cómo responderte, pero se puede, pues no, se debería hacer, pero se dice que algo es viable. ¿En qué sentido cuando uso yo la expresión Henry Harrow? ¿Puede decirme a qué se refiere? ¿Estás o no? No estás, ¿no? Presente, profesor, presente. ¿Estás presente? No estás presente, no estás presente. Estás en otra cosa. Bueno, está bien, pero no, yo lo que digo, pues, en vano se prenden sus cámaras, se conectan, ¿para qué? Por apura, pero no, o sea, pierden el tiempo. André. Profesor, algo viable sería aquello que tiene probabilidad de poderse llevar a cabo con éxito. Correcto, perfectamente. Es decir, cuando yo tengo un buen pronóstico, se dice que es viable. ¿No? Yo ya les conté que yo tuve, pues, mi enamorada en la academia. No sé, no es un enamoramiento medio extraño, pero bueno. Pero ella recontra católica. No podía pasar por un lugar, frente a una iglesia o un lugar especial sin persinarse, se persinaba. No, eso no es ningún problema, ¿no? Está bien, es una forma simbólica de mostrar cierta devoción. Pero eso demostraba que era muy católica. Pero tenía creencias, pues, que yo no compartía, yo no las podía compartir. Es más, en alguna vez hasta yo me mostraba
¿cómo se dice? Malcriado, insolente, burlón de sus creencias. Y ella también hacía lo mío con lo mío. También me vacilaba con mi forma, con la gente de la iglesia, lo que, cómo actuaba, pues. También ella se vacilaba, pues, ¿no? Porque los dos, ambas formas de desarrollar la fe cristiana para ambos no eran las correctas, pero ella en la mirada del protestantismo y yo de la mirada del catolicismo. Entonces, esa relación no era viable. Ella, digamos, yo de muy muchacho aprendí a orar antes de comer, de cenar. Ella no. Ella le da roche de que yo en la cafetería, en la cabañita, en el, ¿cómo se llama? Donde mechita, cuando me servían, yo, o sea, juntaba mis manitos y decía, oraba, Señor, gracias por los alimentos, bendiga. Ella, ya que miraba a todos lados, y me decía, haz como yo, ella se persinaba, nada más, ¿no? Entonces no íbamos. Es decir, esa relación no era viable, no iba a tener éxito. Y terminamos, tranquilos. No, claro, dolió. De todas maneras, dolió. Y luego me enamoré de una chica que era distinta a mí, física, mentalmente, en fin, pero compartíamos la misma creencia. Ella también era evangélica. Pero además, las diferencias eran porque ella era muy estudiosa, una mujer muy inteligente. Yo no, yo era un tipo también inteligente, pero más bien no era tan dedicado, tan estudioso. ¿Ya? Pero porque creíamos de una manera similar y teníamos responsabilidad sobre las cosas que hacíamos. Habían elementos y aspectos que hacían que esa relación fuera viable. ¿Cuántos años duró nuestra relación, creen ustedes? 50 años. 50 años en mi cara. Paso, man. No, ella no me sacó las canas. No, eso es falso. La edad me sacó las canas. Pero 50 años. ¿Fue viable o no fue viable? Fue viable. Fue viable. Y no nos pusimos a pensar si nuestra relación iba a ser viable. No, simplemente nos enamoramos así, punto. Y nos llegó altamente el resto de gente, hasta el punto que nos casamos siendo estudiantes universitarios. ¿Sabes? Pucha, man. Porque la locura te da, pero cuando te enamoras así de franco, te da la locura. Y yo recomiendo a mis alumnos, o sea, hipócritamente les digo, no se vayan a enamorar siendo estudiantes. Ese es un acto de hipocresía sano, digamos, que recomiendo a mis estudiantes. No se enamoren siendo estudiantes, para que no termine, o sea, termine sus estudios, lo hagan bien. Pero es una expresión farisaica, ¿no? Farisaica. Porque yo no hice eso, yo me enamoré y simplemente dejé la universidad varios años. Más de 3 años dejé la universidad para hacer el amor. Para amarla a ella, ¿no? Para amarla a mi esposa. Así, ¿no? Ya no quería hacer nada más. Era todo lo que yo quería hacer, todo el día. Estar con ella. Ya, pero por eso. Bueno, ¿dónde estábamos? ¿Por qué me he perdido? A ver, ¿dónde estamos? Viable, ¿no? La palabra viable. La palabra viable, entonces, modelo, sistema viable, significa que el sistema desarrolla con la incorporación de los principios, de estos conceptos y esos principios, desarrolla una alta probabilidad de éxito en el futuro, ¿ya? Y es por esa razón que se dice que Bill va a establecer esos criterios de efectividad y de control organizacional como base de su modelo. La viabilidad está porque se controla y porque ese control lleva a una mayor efectividad. Según este modelo, en un sistema viable debe existir 5 funciones. Digo funciones por lo que dice el mismo Stafford Beer en sus escritos, ¿ya?
5 funciones, pero es en realidad 5 subsistemas. Ya el sistema variable tiene 5 subsistemas que deben existir para que mantenga su identidad y pueda responder al entorno en el cual se desenvuelve, que siempre es cambiante. 5 subsistemas. El llamado sistema de operación, el sistema de coordinación, el subsistema de control, el subsistema de inteligencia y el sistema política. Es decir, son 5 aspectos, 5 componentes que tiene el modelo viable. Yo acá les quiero mencionar, no se vayan a olvidar, si van a leer, van a estudiar, se van a meter a esta manera de conseguir la organización que le va a servir fundamentalmente cuando trabajen en la práctica, le va a servir mucho. Cada componente tiene una cantidad de aspectos, de consideraciones, cada uno de ellos, y cuando tú quieres mapear la organización desde la perspectiva de dichos subsistemas, unos se montan sobre otros. Hay traslape entre ellos, ¿ya? Traslape entre ellos. No es como que yo divida la organización en 5 partes, tipo rompecabezas, ¿no? Ustedes hagan un rompecabezas, ¿no? Tiene un trazado y un corte, y hace que cada pieza sea distinta y ocupe el espacio diferente a otra pieza. En este caso, los subsistemas del modelo viable no son piezas de rompecabezas del sistema, porque entre ellos hay traslape. Es decir, un subsistema contiene elementos, contiene aspectos, contiene características y contiene, digamos, procesos que pertenecen también a otro subsistema, ¿ya? Sino que cada componente es una unidad lógica, una unidad de proceso completo. ¿Ya? Se ve así, cada uno de ellos es un proceso completo. Cada uno, si yo los traigo. Pero si lo pongo sobre el tablero de la organización, ahí estoy cogiendo parte de un proceso que le pertenece a otro subsistema y otro a otro. ¿Entiende? Cada componente es una manera de entender un aspecto del comportamiento que entonces no divide a la organización en partes cuya suma sea la organización como un todo. La suma no es. Si sumamos, sale lo más lo que es la organización. Entonces, que debe responder al mundo que cambia, ¿no? Esos 5 elementos son, esos 5 componentes se dan, o funciones, ¿ya? Este es el símil neurológico que explica más o menos cómo entendieron, o sea, de una manera explica de manera sencilla cómo entendió Beer el comportamiento neurológico cerebral del ser humano, que le da la posibilidad de actuar con inteligencia en la realidad y puede ajustar, hacer los controles debidos para poder actuar y tener éxito en lo que hace. Es el símil neurológico que sirve para modelar el modelo viable, hacer el modelo viable. Es decir, la organización desde el punto de vista de la viabilidad es un diseño, una esquematización pensada teniendo como referencia el sistema neurológico cerebral del ser humano. ¿Y por qué se toma el sistema neurológico del ser humano? Porque en el desarrollo, según los naturalistas que desarrollan estas ideas, ellos dicen cuál es la especie más exitosa en el proceso evolutivo.
El proceso evolutivo, según los naturalistas de la época, hay un proceso largo también de depredación presa, en la cual hay una selección, ¿no? Se llama selección natural. La selección natural y la condición de extinción, ¿no? Hay especies que se extinguen y otros prevalecen. Entonces han extinguido un montón de especies, pero algunas han prevalecido, o sea, han permanecido en el tiempo, ¿sí o no? ¿Quién es el que ha tenido mejor desempeño en ese proceso de desarrollo evolutivo en una condición de alta competencia de depredación presa? ¿Quién ha sido el que mejor éxito ha tenido, David? El ser humano. Ah, qué bien. Ya, el ser humano, efectivamente, bingo. El ser humano, ¿no? No ha sido el dinosaurio, ¿no? El dinosaurio enorme, es decir, se demuestra por los naturalistas que provienen de estas escuelas de que no es el más fuerte el que prevalece. En el proceso de competencia, de alta competencia, de gran agresividad competitiva, no prevalece el más fuerte, para nada. Prevalece el más inteligente, prevalece el que es más capaz de adaptarse, el que mejor se adapta. ¿Está bien? Por eso, el que prevalece mejor en el tiempo es la cucaracha, David. ¿En tu casa hay cucarachas, David? ¿O no hay cucarachas? En mi casa tengo que matar. No hay, pucha, qué bien. Pero cucarachas por todo lado, ¿sí o no? Si uno se descuida, tiene la cucaracha. Pero bueno, ese es un animal prehistórico. Les paso la voz. Entonces compartimos con la cucaracha la posición de haber sido lo que hemos prevalecido en el tiempo. La cucaracha porque se adapta a las circunstancias. Come cualquier cosa, ¿no? Cosa buena o cosa fea y cosa cochina. La cucaracha, ¿sí o no? Vive en el frío, vive en lo caliente, vive en cualquier circunstancia. ¿Sí o no? Y prefiere, pues, esos lugares en los cuales cualquier otra especie no viviría. Y también hemos vivido nosotros también sobrevivimos y nos hemos prevalecido en el tiempo, básicamente porque somos capaces de adaptarnos. Muy bien, por esa razón toma al ser humano, porque el ser humano tiene esa capacidad de lograr efectividad en su desempeño en un ámbito determinado que le permite sobrevivir, tener éxito, y ir desarrollándose, creciendo y siendo cada vez mejor, ¿sí o no? Entonces, por eso dice allí, pensemos en la organización, manejemos la organización, diseñemos la organización con las características que tiene el ser humano en su sistema neurológico. ¿Está bien? ¿Está claro lo que estoy introduciendo? ¿Cuál es la razón por la cual se toma esta referencia? El ser humano. ¿Cómo se debe entender al ser humano? ¿Qué partes de ese entendimiento del ser humano nos van a permitir diseñar una organización viable, de buen pronóstico, de éxito futuro? Uno, tomando en cuenta un primer subsistema que se va a llamar, ya hemos dicho, el primer subsistema, operación. El sistema 1. Ojo, que les mostré yo los diferentes sistemas, ¿no? En la literatura que ustedes van a encontrar de la cibernética organizacional, ustedes no le van a dar nombre. En algunos casos van a decir sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, sistema 5. Y el que está familiarizado con la cibernética organizacional sabe que el sistema 1 es la parte operacional. Sistema 2 es la coordinación, el sistema de coordinación.
Sistema 3, el sistema de cohesión. El sistema 4 es la inteligencia de la organización. Y el sistema 5 es la política o core de la organización. ¿Ya? Repito, cuando se refieren a los subsistemas del modelo viable, suele el autor hablar del sistema 1, el sistema 2, el sistema 3, el sistema 4, el sistema 5. No te va a decir el sistema tal, su denominación, sino te va a decir el sistema 1, ¿no? Y el que estudia cibernética organizacional sabe que el sistema 1 se refiere a la parte operacional. Y la parte operacional, el concepto de sistema operacional, los aspectos que se tienen que considerar ahí, se refiere a aquellas características para el éxito que tiene el ser humano en el ámbito de su desempeño fisiológico, en su desempeño físico, que está establecido por las capacidades que tienen sus órganos, sus músculos, su sistema óseo. Esa es la parte que opera en el ser humano. En la organización también existe eso, aquello que le permite desempeñarse, desenvolverse, caminar, actuar, lo físico. ¿Está bien? Ojo, sistema 1, entonces se refiere en el símil a músculo y órganos, en el sistema organizacional a todo aquello que lo hace accionar, por dentro y por fuera. El sistema 2 está referido, es el símil del sistema nervioso comprensivo. El sistema nervioso comprensivo se le llama así, es aquel componente de nuestro sistema nervioso que responde rápidamente a las cosas que hacemos, digamos, articulando nuestros movimientos, nuestras acciones. ¿No? Nuestras acciones. A ver, Cristian, ¿qué has almorzado hoy día? Ya, estofado Un estofado de pollo o de carne, de pollo, de pollito, parte pecho, parte pierna o entrepierna o cuello. pecho. Pecho. ¿En casa o en mechita? Ah, en casa. En casa, por eso te han dado pecho, porque mechita te va a entre pierna y pedacito nomás. Muy bien. Entonces, has almorzado. Al momento que has almorzado, tú has tenido que coger la presa o el estofado, lo tienes que haber recogido con tenedor, con cuchillo y tenedor, ¿no? Algunos meten la mano, ya mi nieto, por ejemplo, si encuentra una piernita o una carnecita, pum, le mete mano. Pero no, pues le estamos enseñando que use el cubierto. Entonces, utiliza los brazos para usar el cubierto, cortar, ponerle en el cubierto, en el tenedor y llevárselo a la boca. Y al llevárselo a la boca se abre, ¿no? Él automáticamente abre la boca, lógicamente. Y luego se pone a morder, muerde, genera el bolo alimenticio y se lo traga. Y así. Le estamos diciendo que no se meta mucha comida en la boca. Porque cuando algo es rico, a veces uno quiere meterse más a la boca. ¿Correcto? Y así uno va comiendo, ¿sí o no? Y si te acompaña una ensaladita, te acompaña el ajicito, de rato a rato uno mete un poquito de ello o lo mezcla con la comida, o coges un poco, o muerdes un pedacito del ají correspondiente, puede ser el ají amarillo o el rocoto, en fin, dependiendo cómo es su gusto. Y toda esa acción, y de rato a rato tomas un poquito de agua, un poco de líquido, toda esa acción que es operacional está sincronizado, ¿sí o no? Porque no se puede uno imaginar que cogiendo la comida y tu presa, tu pedazo de pechuga, te lo quieras comer, no abras la boca, ¿no? Mantenga cerrado. Intentes comer, pero sin abrir la boca. No es posible, ¿sí o no? No es posible, eso no va a suceder. Jamás. ¿Por qué? Porque hay un sistema nervioso comprensivo que articula el funcionamiento de tu cuerpo.
de lo que haces. Salivas, la saliva fluye, es necesario salivar. La lengua también, y el paladar va a degustar, va a entrar un proceso de degustación, ¿no? Y si acaso almuerzas con televisor al frente o con tu TGS al frente, ¿tienes algo al frente cuando almuerzas? Sí, un televisor. ¿Ves tú? No, entonces rato a rato miras el televisor, la noticia, no sé, la telenovela, no sé qué verás en la televisión, no me interesa tampoco, pero sí estás mirando y hay una sincronización. No te atoras. Yo sí me puedo atorar. Yo sí, a mí me pasó varias veces que me ahogo, no tomo líquido y muevo la cabeza para ver algo interesante que te da en la televisión, me quiero atragantar. Porque se pierde esa sincronización. Pero normalmente el cuerpo, la actividad humana está controlada para que funcione armonizadamente, armónicamente. ¿Y quién lo controla? El sistema nervioso comprensivo. ¿Está bien? ¿Está claro? Ojo, ese es un aspecto. Y el modelo Viale va a tomar este aspecto del funcionamiento humano para introducirlo en funcionamiento organizacional, que va a permitir que las cosas se hagan de manera sincronizada, que no haya interrupciones, no haya contradicciones. Yo cuando camino muevo los brazos, ¿ya? Eso es mi costumbre. Pero las dos piernas no van al frente al mismo momento, al menos que yo ejecute un salto. Pero si no, un pie va primero, el otro pie va segundo, y luego el otro pie, y así, ¿sí o no? La forma de caminar. Eso, ¿quién controla eso? Tú no das la orden a tu pie, ya, te toca a ti, anda primero, ahora el otro, a ti te toca, pa. No. ¿Es sí o no un acto automático? No, o sea, autocontrolado. Pero ¿quién lo controla? El sistema nervioso comprensivo. ¿Ya? El sistema 3, llamado, el sistema 1 es operación. El sistema 2 es coordinación. Y el sistema 3 se llama cohesión. ¿Y qué cosa es la cohesión? Es la función de cohesión en el ser humano lo tiene el cerebro bajo. ¿Ya? Cuando tú quieres actuar, hay algo que armoniza y sincroniza tus acciones. No, yo estoy hablando, yo sea presencial o sea virtual, me gusta mover mis brazos, mi mano. ¿Sí o no? Hay cierta forma de hacer. Muy bien. Pero para hacer algo, yo debo previamente haber establecido o pensado lo que voy a hacer. Eso se hace muy rápidamente. ¿Ya? Muy rápidamente. Pero hay algo que almacena, que tiene metido aquello que vas a decir y hacer y de cómo lo vas a hacer, que se llama cohesión. Es decir, es aquello que ya está establecido y que tú recoges de lo que ya está establecido para utilizarlo. Por ejemplo, el cerebro bajo tiene todos los elementos que te permiten articular en un idioma determinado tus expresiones, tu lenguaje. Eso está en el cerebro bajo. Yo no estoy pensando qué palabras voy a seleccionar para poder armar una frase. No se hace eso, ¿sí o no? Si eso haríamos a ver qué palabra. Cuando yo escribo, sí, yo ordeno, utilizo las expresiones. Ojo, antes que se me pase. El día sábado 8
de junio es a las 11 de la mañana, es la quinta tertulia que estamos organizando por ocasión de los 50 años de ingeniería de sistemas en el Perú. ¿Ya? Les he mandado un mensaje, no sé si alguien le ha llegado, lo ha leído. ¿Alguien lo ha leído? Sí. Les he mandado el mensaje. También está en mi Facebook. Estoy ahí publicitando. Se va a tratar ahora sobre la ciberseguridad, que es una materia que es bastante importante, interesante y ahora de moda. Todo el mundo quiere estudiar ciberseguridad. Se ha creado ya una carrera de ciberseguridad en la universidad. Y también ya se habló el Cuerpo Conocimiento Internacional de la ciberseguridad. Pero es una materia sobre la cual ya hace mucho tiempo gente está trabajando. De los 4 panelistas, 3 han sido mis alumnos. Han sido alumnos como ustedes, así como ustedes. Mi estudiante de TGS, a quien los he maleteado, por supuesto, algunos de ellos, que yo recuerdo, uno de ellos, de lo que está ahí en el panel, ha repetido. Y lo ha vuelto a hacer conmigo, terco, pero bueno, pero lo ha superado. Ahí están ahí. Son tipos que siendo estudiantes, así, todos temerosos, todos tímidos, todos inseguros y al comienzo que no se ajustan muy bien, pero luego han ido desarrollando, acaban la carrera y son ahora profesionales destacados. Sería bueno que ustedes los escuchen. Vean en ellos su vida prospectivamente. ¿A dónde se puede llegar? Aprendiendo la teoría y ciencia del sistema. Haciendo una carrera con responsabilidad. Con sufrimiento, por supuesto, no hay nada, digamos, que te premie bien en la vida, que no te cueste. El que quiere celeste, que le cueste, se decía alguna vez, no sé por qué, pero cuesta, pues, ¿no? Pero fíjense, o sea, inscríbanse, es vía Zoom, esa distancia, y escuchen esa conversación de estos muchachos, que ya no son tan muchachos, que fueron estudiantes de ingeniería de sistemas y ahora protagonizan en el campo más importante, más de mayor interés que hay en el mundo moderno. Quien lo va a moderar es mi amigo, mi pata, mi colega, a quien yo admiro mucho, respeto tanto, pero que está más en el campo informático. No es ingeniero de sistemas, pero es un ingeniero de sistemas que es Arturo Silich, a quien le doy siempre mis respetos. Él lo va a moderar, porque es además posiblemente de la gente de sistemas el que mejor se ha ubicado y se ha mantenido en el campo de lo que es la seguridad de la información. Traten de no perderse esa oportunidad, que es el 8 de junio. El 8 de junio. Por favor, anótenlo en algún lugar, colócanlo en su agenda, en fin, que les pase la alerta, porque no se la vean. Pero inscríbanse porque hay que inscribirse vía Zoom. Muy bien. Hay otra cosa, antes de olvidarme también, es que me han pedido de manera muy especial que les recuerde a ustedes lo de que es obligatorio la participación en la feria de proyectos, en la que hay que presentar el trabajo mismo que se hace para el curso. Y en ese sentido, yo tengo la obligación de incorporar en la calificación un aspecto, digamos, para evaluar en la calificación, no sé si el examen, exactamente la fecha no la tengo, voy a averiguar para ver si es antes del examen final, y cosa que en el examen final, en el test, se añada un puntaje por efecto de participación y más por efecto de obtener el primer lugar, el primer y segundo lugar. Ya David me va a hacer recordar que he ofrecido también al segundo lugar darle una bonificación especial junto con el primer lugar, el que se obtienen estos lugares, ¿no? Pero también les voy a dar una pequeña bonificación para los que participen, porque es necesario participar. Es más, yo estoy pensando que la nota va a tener un componente que va a ser para hacer una feria. Es decir, si no participan en la feria,
es decir, va a haber menos nivel de calificación. Y si participa en la feria, ahí va a haber 1, 2, no sé si 3 puntos que se asegura en la calificación del test final, ¿no? Bueno, la vez pasada tenía que decirlo, pero me olvidé. Muy bien, cerebro bajo. El cerebro bajo es aquel lugar en donde reside aquello que ya sabemos, que ya hemos aprendido, que ya forma parte de nosotros, que está estructurado ya dentro de nuestro comportamiento vital. Esto es muy importante. El cerebro bajo te da la idea, los gestos. Yo siempre estoy atento, estoy, digamos, preocupado que no me despeine y me peino, ¿no? Entonces, siempre que me peino, miren, mis manos hace lo mismo. Curiosamente, cuando yo veo que se peina mi yerno, él no usa las 2 manos, él usa nomás una mano, así nomás se peina. Tengo alumnos que se peinan sin peine, que se hacen así nomás, así. O sea, esa forma, esto que estoy haciendo, forma parte de algo que ya está instalado y está empotrado en mi conducta. El sistema viable, la organización viable, tiene ya aspectos que estructuralmente están ya incorporados en su funcionamiento. A eso, que están incorporados y que sirven, que le dan valor a la acción de la organización, o sea, quiere decir que aprovecha el buen funcionamiento, a eso se le llama sistema de cohesión. Hace al sistema más cohesitivo o cohesionado, ¿no? Lo hace más cohesionado y se le llama normalmente sistema de cohesión. Y es lo que hace el cerebro bajo. Tu cerebro bajo es muy importante, pero claro, para que tú metas al cerebro bajo algo, y ya luego con naturalidad, sin necesidad de hacer un esfuerzo de razonamiento, lo hagas bien, lo tienes que hacer varias veces. Repetir. ¿Correcto? Algunos amigos de mi promo, de mi edad, nos encontramos, ¿ya? Y ellos se sorprenden que yo tengo cierta fluidez al hablar. Porque ya a esa edad hay una dificultad de poder hablar con rapidez y con cierta expresión. Eso ya está en mi cerebro bajo. Por supuesto que a mí la vejez afecta el cerebro bajo, también afecta. O sea, tarde o temprano, ustedes no, posiblemente de acá, algunos ciclos ya los estudiantes van a ver que yo hablo lento, motosamente, ya voy a tener dificultad para decir algo. O sea, como eran los viejitos, que no. Yo estoy viejo, yo debería hablar como viejito. O de repente ya lo estoy haciendo, estoy consciente de eso, de repente, pero nadie me ha dicho, mis amigos que conmigo somos casi la misma edad, se sorprende de esa fluidez. Es que yo he metido en mi cerebro bajo, con mucho interés, he metido en mi cerebro la posibilidad de comunicarme bien, ¿ya? Porque yo necesito que mis estudiantes me entiendan. Entonces yo cuando le pregunto, ¿están entendiendo? ¿Alguien de ustedes no ha entendido? Bien raro que alguien me diga, yo no entendí, profe. ¿Ya? Me están entendiendo. Que no recuerden es otra cosa, es un problema de poca manzana que comen. Hay que comer manzana abundante, poco de leche. Y créame que poco a poco el cerebro va fortaleciéndose para recordar. Hay que recordar también. Pero bueno, cerebro bajo. El sistema 3. El siguiente sistema se llama sistema 4. El sistema 4 se le denomina normalmente inteligencia. Sistema de inteligencia. Va. ¿Qué cosa es la inteligencia? Edson, ¿qué cosa es la inteligencia?
cualidad que tiene el ser humano? ¿Para qué? Para dar soluciones a los problemas. Ya. ¿Eso es inteligencia, darle solución a los problemas? Es una inteligencia básica, ¿no? Tienes un problema, le das una solución. ¿Correcto? A ver, ¿quién puede ser? A ver si le tengo problemas para escucharlo bien a Jean-Louis. Como se desempeñó resolver problemas y también para crear ideas nuevas. No te estoy entendiendo mucho. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Considero la inteligencia como una disciplina y como dijo mi compañero, que se usa para resolver problemas y también se puede usar para crear ideas nuevas. Ya, correcto. Está bien. A ver, un ratito. Ya. Fíjense, la inteligencia desde el punto de vista de la cibernética es esa habilidad, esa capacidad para actuar asertivamente, con éxito, en un escenario futuro. ¿Ya? Es la capacidad que tiene alguien o algo para poder actuar de manera asertiva en el futuro o en un escenario futuro. ¿Ya? No es inteligencia la capacidad para resolver problemas. Eso es inteligencia desde el punto de vista general. Pero desde el punto de vista cibernética, a mí no me interesa los problemas que yo tengo. Eso ha sido falta de inteligencia, tener el problema. O sea, ha sido desinteligente darte con un problema. Yo lo que hago es pensar el futuro, pensar cómo se va a dar las circunstancias, qué cosa involucra actuar en esas circunstancias y que establezco una estrategia y acciones y maneras, ¿no? y recursos que voy a utilizar para lograr que en ese escenario futuro yo tenga éxito, acierte. Y acertar posiblemente me evite tener que resolver un problema después, que se ha producido por la falta de inteligencia. ¿Está bien? Inteligencia es esa capacidad que tiene el sistema para ser asertivo, para actuar asertivamente en un escenario futuro. Inteligencia. Entonces, en este caso, el cerebro medio es el que prevé, intuye, establece los mecanismos para que puedas caminar sin tropezarte, que puedas hacer tus estudios de teoría y ciencia de sistemas sin que te jale, ¿no? La vez pasada un estudiante me decía, profesor, me pongo nervioso, no he hecho ya, pero actúa, o sea, hay que usar la inteligencia. Es decir, si te introduces a un tema en el cual se te exige cosas, previamente has debido disponer de aquello que va a ser necesario utilizar para poder actuar en ese escenario asertivamente. Yo digo, los alumnos más inteligentes, antes de matricularse en un curso o sección, preguntan, ¿qué tema se ve ahí? ¿Quién lo enseña? Y ese tipo que enseña ahí, ¿qué exige? ¿Qué te puede dar? ¿Qué no te da? ¿Qué se va a requerir para actuar bien en ese curso? Es decir, yo
razono las cosas pensando en que en el futuro voy a hacer las cosas que me van a permitir ser asertivo, ser certero, ser exitoso. ¿Está bien? Y entonces un subsistema del modelo viable se llama inteligencia. Todo aquello que permite a la organización establecer los parámetros, las políticas, las estrategias que en el futuro te van a servir para que puedas tener éxito. ¿Está claro eso? Es el sistema 4. Y el último es el sistema 5. Son las funciones más altas del cerebro, las funciones más altas. Que tienen que ver, las más altas son las que establecen tu condición ya condición establecida, tu core, tu forma de ser, tus características principales, ¿no? ¿Eres varón? ¿Eres mujer? ¿O estás en ambos lados? O sea, esa determinación la establece el cerebro, ¿no? Las funciones altas del cerebro, ¿no? Es decir, aquello que ya es característico y que establece la razón funcional del ser humano. Y en la organización es las definiciones que establecen la condición de la naturaleza del negocio. Es restaurante, es ferretería, esa determinación lo establece este subsistema, el subsistema que establece el core del negocio, la naturaleza del negocio, está ubicado digamos, en condición similar a las funciones altas del cerebro. El modelo viable no le da al sistema 5 la condición de decisión. No. Porque hay decisión cuando operas, cuando haces las cosas, hay decisión. No va a una función cerebral superior, no. Se toma la decisión al momento que tú actúas. También se toma decisión cuando se sincroniza. También se establece una condición de decisión cuando hay que recurrir a las cosas ya conocidas o establecidas. Se toma decisión también cuando se selecciona alternativas de acción hacia el futuro. Es decir, la toma de decisión está distribuida en el sistema. En la parte de arriba está la determinación del core, de la naturaleza, de las condiciones generales del sistema, en la organización. ¿Ya? Entonces, en el cerebro alto está lo que eres, ¿no? Cuando te hagas ingeniero y empiezas a trabajar en ingeniería, el cerebro, las funciones altas del cerebro van a establecer esa condición de tu personalidad, de tu identidad. Establece las condiciones de la identidad. Entonces, ese es un componente del sistema viable. ¿Qué aspectos involucra cuando yo actúo? Cuando la organización actúa, que se involucra en el modelo viable. Se involucra 3 aspectos, ¿ya? El entorno, que es el aspecto principal, porque hay que entender antes de actuar la realidad. Hay que entender la realidad antes de actuar. Involucra el llamado metasistema, que está constituido por la política, la inteligencia y la cohesión. Todo eso constituye el metasistema, o sea, los aspectos que le dan consistencia, ¿no? Determina la identidad, la personalidad del sistema organizacional. Y lo que se hace es en este otro aspecto, que es la operación. La operación, es decir, lo que se hace propiamente. Son tres dimensiones. El entorno, porque yo antes de actuar debo mirar el entorno. Entonces, ¿qué se involucra en eso? El entorno, como decía, todas aquellas partes, el entorno es todo aquello del mundo en el que está existiendo el sistema y que tiene significancia para el sistema organizacional. El metasistema, que mira el futuro y el propósito que tiene la organización y que asegura que las actividades básicas, primarias,
trabajen apuntando a la finalidad que tiene la organización, que es el cerebro y el sistema nervioso en general. Y la operación es las actividades primarias que lleva a cabo la organización, ¿no? Músculos y órganos en el cerebro. Bien, preguntas. Preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Entonces nos encontramos la próxima semana posiblemente con las exposiciones, principalmente las exposiciones de aquellos jóvenes que les toca. Entonces, que tengan una bonita semana. Nos encontramos la siguiente semana. Muy buenas tardes.